es acerca de la diferencial de funciones algebraicas. Entonces, como por ahí en la clase virtual me decían que les habían quedado algunas dudas acerca de las derivadas, entonces vamos a ver la forma de resolver diferenciales, y si ustedes se acuerdan un poquito de las derivadas, al comparar se van a poder dar cuenta que es muy parecido el procedimiento. Si aprenden la diferencial, pues saben la derivada, y si aprenden la derivada, saben la diferencial. Entonces, para no retrasarnos en el curso y que podamos dar un repaso, vamos a ver detenidamente lo que es el procedimiento para poder resolver diferenciales de funciones algebraicas. Entonces, primero vamos a copiar acá el formulario, les voy a ir explicando fórmula por fórmula. Acá dice diferencial, de una constante. La diferencial de una constante dice que siempre es cero, ¿sí? Recuerden que una constante es un valor que no cambia durante un proceso matemático. Para ejemplo, tenemos nosotros muy claro que los valores constantes son todos los números reales, desde menos infinito hasta infinito. Cualquier número que ustedes piensen es un número, es un valor constante, perdón. ¿Sí? Entonces, cuando veamos diferencial de una constante, pues su resultado es igual a cero. ¿Sí? Hay valores que son constantes y que nosotros los identificamos con letras diferentes. Por ejemplo, ustedes recuerdan muy bien y utilizan muchísimo el valor de pi. Pi ya tiene un valor constante que es 3.1416. En el caso de... hay una constante que se utiliza mucho en física, que es la constante K, que es de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. También tenemos como constante la carga del electrón, la carga del protón, la masa del electrón, del protón, y algunas otras constantes, la constante gravitacional, ¿sí? Que nosotros vamos a conocer o que vamos a ir conociendo. Entonces, siempre que sea un valor constante, su diferencial es cero. Cuando encontramos la diferencial de una variable, en este caso la variable es x, su diferencial es dx. Si la variable fuera t, la diferencial sería dt. Si fuera m, sería dm la diferencial, ¿sí? Bueno, una variable pues va a ser un valor que puede cambiar sus diferentes en sus diferentes posiciones que esté, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo la tabla para graficar, nosotros en una función vamos cambiando el valor de x, ¿sí? Y a ese valor le llamamos nosotros variable independiente. Independiente porque no... nosotros podemos inventar, nosotros podemos tomar cualquier valor y no hay ningún problema. Cuando obtenemos el valor de y en una ecuación o en una función, a la y le llamamos variable dependiente porque depende del valor que le demos a x para que obtenga su propio valor. Entonces, siempre que tengamos una variable, su diferencial es en este caso, si la variable es x, va a ser de x. Si fuera t, sería de t. Si fuera h, sería de h. ¿Sí? Ahora esta formulita nos muestra cuando tenemos tres funciones, ¿sí? A diferencia de esto, que es una variable, aquí tenemos una función. ¿Sí? Una función pues ya no solo es un número o es una letra, sino puede ser el conjunto, puede ser un número o una letra, pero también puede ser el conjunto de uno o varios números o letras o varias operaciones que estén. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice esta fórmula? Que cuando tengo la diferencial de una suma o de una resta,
lo que debo hacer es diferenciar por aparte a cada uno de los términos. En este caso, diferenciamos primero a U, luego a B y por último a W. Entonces, como cuando estamos viendo en informática la forma de resolver problemas, acuérdense que hay una forma que dice divide y vencerás. Entonces aquí es lo que estamos haciendo, dividir este trabajo grande en 3 trabajos pequeñitos para que sea más fácil resolverlo. Después viene otra fórmula, diferencial de una constante por una función. Acuérdense que B, U, V y W son o representan funciones. Entonces acá dice diferencial de una función, de una constante multiplicada por una función. Sacamos a la constante y diferenciamos únicamente a la función. ¿Sí? Lo único que vamos a hacer acá es sacar a la constante, ya dijimos que es una constante, sacamos a la constante y diferenciamos a nuestra función. Es lo que vamos a hacer. Acá tenemos la diferencial de x elevada a la n, o sea, de una variable elevada a un exponente. En este caso, la fórmula es esta, ¿sí? ¿Cómo se resuelve? Vamos a escribir el valor del exponente, que en este caso es n, lo multiplicamos por x a la n menos 1. Le vamos a restar al exponente una unidad y al final nos debe quedar dx. Esto es lo diferente que tiene la diferencial con la derivada. En la derivada únicamente es n por x a la n menos 1. Y acá es n por x a la n menos 1 por dx. ¿Sí? Entonces es donde está la diferencia prácticamente. Aquí es la diferencial de una función elevada a la n. Entonces, si se dan cuenta, son muy parecidas. La única diferencia es que esta es una variable, ¿sí? O sea, una letra puede ser x, puede ser y, puede ser z, puede ser m, ¿sí? La letra que ustedes quieran. Y aquí no, aquí es una función, pueden ser puede ser un solo término o pueden ser varios términos los que sean esa función. Entonces, cuando es una función, la fórmula es muy parecida. N por b a la n menos 1 por la diferencial de b. ¿Sí? Aquí ya el procedimiento se va haciendo un poquito más extenso porque vamos a volver a diferenciar lo que tenemos acá. ¿Sí? Pero pues lo vamos a ir viendo poco a poco. No se asusten, no es nada difícil. Aquí la diferencial de u por b, o sea, de la multiplicación de dos funciones. Dice que cuando tenemos la multiplicación de dos funciones, sacamos a la primera función de la diferencial, o sea, hacemos u por la diferencial de b, más, hacemos lo contrario, b por la diferencial de u, y ahí ya queda nuestro ejercicio. Lo vamos a ir viendo con ejercicios prácticos. En esta ocasión vamos a avanzar, me parece, hasta acá, hasta la número 5, ¿sí? Pero vamos a ir haciendo ejercicios poco a poco. La fórmula número 8 dice diferencial de u entre b, o sea, de la división de dos funciones. Vamos a calcular esta diferencial y la fórmula es esta. Ponemos una línea de fracción y hacemos b por la diferencial de u menos u por la diferencial de b entre b al cuadrado, ¿sí? Y de esa forma vamos a resolver nosotros nuestras diferenciales que sean de la forma u entre b, ¿sí? Para que le entendamos un poquito mejor, vamos a ir haciendo algunos ejercicios. Por ejemplo, acá tengo una diferencial de 5. 5 es un valor constante, ¿sí? Porque no va a cambiar. En cualquier ejercicio que ustedes pongan el número 5 me representa 5 unidades. Entonces, como no cambia, ¿sí? Es un valor constante. Y dice acá que la diferencial de una constante es 0. Entonces acá la diferencial de 5 es igual a 0. ¿Sí? Aquí nos vamos con otro ejercicio.
Espero que le hayan entendido. Esto no tiene mayor dificultad. Siempre que sea la diferencial de una constante, el resultado va a ser 0. Si acá fuera diferencial de 20, el resultado es 0. Si fuera diferencial de 1000, el resultado es 0. Ahora sí, en el otro ejercicio, diferencial de pi. Les decía que pi es un valor constante, ¿sí? Es un valor que ustedes ya saben que es de 3.14159 y de ahí siguen los demás números, pero por ser más cómodo lo redondeamos a 3.1416. En la secundaria se redondea únicamente a 3.14, ya en bachillerato pues 3.1416. Entonces la diferencial de pi también va a ser 0 porque pi es un valor constante. Ahí estaríamos viendo nuestra primera fórmula. Siempre que tengan diferencial de una constante es 0. Ahora sí, ya tenemos no solo una constante, también tenemos una variable aquí adentro de nuestra función. Dice diferencial de 5x. La diferencial de c por b, aquí tenemos la fórmula. Si se dan cuenta, c es 5 y b es x. Entonces la fórmula me dice que voy a sacar a c, o sea, voy a sacar a la constante. Como acá la constante es 5, voy a sacar al 5 y voy a diferenciar a x. Y me queda de esta forma. Saco al 5 y únicamente diferencio a x. En el siguiente paso, pues ya sabemos que la diferencial de x por la fórmula número 2 dice que es de x. Entonces, en lugar de dx con paréntesis, nada más pongo dx, ¿sí? Diferencial de x es dx y me quedaría 5 dx y este es el resultado, ¿sí? Entonces, este es el segundo ejercicio cuando tienen ustedes la diferencial de una constante por una función o por una variable, ¿sí? Únicamente sacamos a la constante y diferenciamos, sacamos a la constante que es el 5 y diferenciamos a la variable o a la función dependiendo de qué se trate. Ese sería nuestro segundo ejercicio. Aquí tenemos otro que es diferencial de x a la n. Se parece a esta fórmula, ¿verdad? Y se parece también a esta otra, a las 5 y a las 6. ¿Cuál vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar la de x a la n porque dice que es una variable elevada a la n. En cambio acá es una función elevada a la n. Entonces utilizamos esta fórmula. Me dice que para diferenciar x elevada a la n debo colocar primero el valor de n. Voy a identificar acá cuánto vale n. N vale 6. Entonces 6 es el valor de n. Me dice la fórmula que debo escribir el valor de n. Lo vamos a escribir acá. Luego por x a la n menos 1. 6 menos 1 nos daría 5. Y al final multiplicamos por dx. 6x a la quinta por dx. Y ahí tenemos ya la diferencial de una variable elevada a un exponente. Vuelvo a repetir, esto vale n, ¿sí? El 6 vale n. Checo mi fórmula. Mi fórmula me dice que debo escribir n por el valor de x elevado a la n menos 1. N por el valor de x elevado a la n menos 1. N valía 6 menos 1, nos da 5. Por eso acá va 6x a la quinta y al final por dx. ¿Sí? Y aquí ya lo escribimos. Bueno, acá era sin paréntesis, por favor. Nada más dejan dx. ¿Sí? 6x quinta dx, sin paréntesis. Bueno, nos vamos con ese otro ejercicio muy parecido, también con la fórmula de x elevada a la n. ¿Sí? Esta misma fórmula, n vale 3. ¿Sí? Entonces la fórmula me dice que debo escribir el valor de n, que sería 3, por x a la n menos 1. 3 menos 1 sería 2. Entonces nos va a quedar 3x al cuadrado
Y la diferencial de x es de x, por eso acá va por dx, ¿sí? Que era la forma en cómo iba acá. Si me hacen favor de corregir. Todos los ejercicios que yo les vaya dando aquí en el video, hagan de cuenta que estamos en la clase, en el salón. Ustedes deben de ir copiándolo en su cuaderno para que al final, cuando yo les pida la evidencia de que ustedes estuvieron trabajando, le van a tomar fotos. No le van a tomar foto a todos. Yo le voy a decir a diferentes alumnos cuáles son sus evidencias que me deben mandar, ¿sí? Así que háganlas todas porque no saben ni cuáles les va a tocar mandar a cada uno de ustedes. Bueno, si se dan cuenta, aquí nada más hicimos un pasito. En un paso se resuelve esto. N por x a la n menos 1 por dx. Así como dice la fórmula. N por x a la n menos 1 por dx. Vuelvo a repetir. ¿Por qué es 2? Porque n valía 3. Y como la fórmula dice que es n menos 1, 3 menos 1 nos da 2. Y ahí ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Ahora vamos a hacer otro. No está complicado, pero ya combina dos fórmulas, igual que que combinaba dos fórmulas. Ahora, dice que es 8, diferencial, perdón, de 8 que multiplica a x cuarta. Entonces, nuestra fórmula va a ser diferencial de c por b, ¿sí? De una constante por una función. La constante vale 8 y la función vale x cuarta. Entonces, la primera fórmula que voy a emplear va a ser esta, diferencial de una constante por una función. Sacamos a la constante y diferenciamos a la función. La constante acá vale 8, lo vamos a sacar y vamos a diferenciar a x cuarta, ¿sí? Ahí ya lo tenemos, sacamos al 8 únicamente y nos queda diferencial de x cuarta. Ahora la diferencial de x cuarta es de la forma x a la n. ¿Por qué? Porque tiene una variable que en este caso vale x. Esta tiene una variable y tiene un exponente, ¿sí? Que en este caso es 4, que en nuestra fórmula es n. Entonces, para resolver esta diferencial, vamos a escribir a n por x a la n menos 1, ¿sí? Por la diferencial de x. Entonces acá bajamos esto y sacamos al 8 y la diferencial de x cuarta va a ser, según la fórmula, dice que debo escribir el valor de n. El valor de n es 4. Escribo el valor de n por x a la n menos 1. 4 menos 1 nos da 3 por dx. El dx siempre va a ir al final, ¿sí? Y ya nos quedaría de esta forma, eliminando los paréntesis. 8 por 4x cúbica, 8 por 4, 32, 32x cúbica de x. Y este es el resultado de diferenciar esta función, 8x cuarta. Espero que le vayan entendiendo. Si no, ustedes tienen la facilidad de poder regresar y volver a analizar qué es lo que hicimos. Bueno, nos vamos ahora con otro pizarroncito. Vuelvo a copiar las fórmulas porque son las que nos están sirviendo. De hecho, en el salón de clases yo hago lo mismo. Copio las fórmulas que nos van a servir para que ustedes las vayan identificando. Espero que ya todos tengan su formulario en una ficha como se los pedí para que se les facilite más al momento de estar trabajando. Entonces vamos a hacer dos ejercicios más. Esta ya está un poquito más extensa y no es más difícil, sino es combinar todas las fórmulas que ya habíamos trabajado. Dice diferencial de 8x cúbica más 6x menos 12. Este problemita se parece mucho a esta fórmula, a esta que tenemos acá, ¿sí? Se parece muchísimo. ¿Quién es U? 8x cúbica. ¿Quién es B? 6x. ¿Y quién es W? 12. Entonces la fórmula que voy a emplear va a ser esta, que es dividir en tres diferenciales esta diferencial grandotota que estaba por acá. Entonces
Vamos separando. Lo que voy a hacer acá es diferencial de u, pero u vale 8x cúbica. Entonces me va a quedar acá diferencial de 8x cúbica más diferencial de 6x menos diferencial de 12. ¿Sí? Aquí lo hice a propósito. Coinciden los signos. Si se dan cuenta, este es más, acá es más. Este es menos, acá es menos. Pero el signo que nosotros vamos a respetar no va a ser el de la fórmula, va a ser el del problema que nosotros tengamos, ¿sí? Lo que nos está diciendo la fórmula es que si es la diferencial de una suma o una resta, podemos diferenciar por aparte los miembros ya sea de esa suma o de esa resta. En otras palabras, vamos a respetar los signos del problema. Entonces, vamos a hacer el procedimiento. Aquí, si se dan cuenta, lo descompusimos en tres diferentes problemitas más pequeños. Entonces, acá es diferencial de 8x cúbica. La diferencial de 8x cúbica se parece a esta, diferencial de una constante por una función. La constante vale 8 y la función x cúbica. En este caso, diferencial de 6x también se parece a esta. Diferencial de c vale 6 y la función vale x. Y al final esta, pues es la fórmula número 1, que es diferencial de una constante. ¿Sí? 2 es un valor constante, entonces es la diferencial de una constante que es 0. Empezamos el procedimiento. La fórmula nos dice que debemos sacar a la constante. La constante acá vale 8, entonces la vamos a sacar y únicamente vamos a diferenciar a x cúbica. Hacemos lo mismo acá, sacamos al 6 y diferenciamos a x, y esto ya sabemos que nos va a dar 0. Entonces nos quedaría así, sacamos al 8 y diferenciamos a x cúbica. Sacamos al 6 y diferenciamos a x. Y la diferencial de 12, por ser una constante, dice que es 0. En el siguiente paso vamos a diferenciar x cúbica, ¿sí? Porque aquí hay un símbolo de diferencial que me está indicando que tengo que aplicar la diferencial de nuevo. Entonces la fórmula, que nos va a servir es la que tenemos acá. Diferencial de x elevada a la n, ¿sí? Diferencial de x elevada al cubo. N vale 3, ¿sí? Y acá ya no es esa misma fórmula. Entonces bajamos al siguiente paso y hacemos 8 por la diferencial de x cúbica. Dice que es el valor de n, que en este caso es 3, por x a la n menos 1. N valía 3 menos 1, 2. ¿Sí? Así dice la formulita que tenemos acá, a la n menos 1 por dx. Ya me quedaría de esa forma. Más 6 y la diferencial de x es dx. Entonces nada más nos queda 6 por dx. Y menos 0 aquí ya no lo debería de llevar. ¿Sí? Lo podemos quitar, no hay ningún problema porque ya especificamos acá que la diferencial de 12 es 0. En el siguiente paso lo único que hacemos es eliminar los paréntesis. ¿Sí? ¿Cómo vamos a eliminar? Multiplicando al 8 por todo este monomio, multiplicando a 6 por dx, y pues ya el 0 ya ni lo ponemos. Entonces nos quedaría 8 por 3x cuadrada de x nos da 32x cuadrada de x, más 6 por dx nos da 6 de x. Y aquí sí, para escribir el resultado final vamos a factorizar a dx. Si se dan cuenta, dx se repite en los dos términos. Entonces adentro de un paréntesis voy a dejar 32x cuadrada más 6 y fuera del paréntesis voy a dejar a dx, ¿sí? Que es la factorización que ustedes aprendieron a hacer. ¿Sí? Nada más bajamos a 32x cuadrada más 6 y dx nos queda afuera. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 32x cuadrada por dx me va a dar 32x cuadrada de x. Si multiplico 6 por dx me da 6 dx. Y entonces ahí ya está terminado nuestro ejercicio. Este sería el resultado de nuestro ejercicio.
Les voy a dejar unos ejercicios ahí para que practiquen en la plataforma y me los suban igual a la plataforma, los resuelven en su cuaderno y le toman una fotografía. Si lo pueden convertir a PDF mejor porque les consume menos datos, ¿sí? Si lo pueden pegar en un Word y guardar como PDF, mucho mejor. Así queda un solo documento, ¿sí? Y el que van a subir y les genera menos gasto en cuestión de megas. Bueno, nos vamos con el último ejercicio de este día, que es diferencial de 12x quinta menos 6x cúbica más 5x cuadrada. ¿Sí? Vamos a diferenciarlo. Si se dan cuenta, es la misma fórmula que vamos a utilizar, la de u más b menos w. U ahora es 12x quinta, b es 6x cúbica y w va a ser 5x cuadrada. Aquí no importa si este es negativo y este es positivo. Les decía anteriormente que vamos a respetar el signo del problema, no el de la fórmula. La fórmula nada más me dice que si es suma, se suma, y si es resta, se resta. Sí, pero como aquí es resta, se va a restar, y como aquí es suma, se va a sumar, ¿sí? En su respectivo lugar. Entonces empezamos. Esta fórmula me dice que debemos dividir el problema grande en 3 problemas pequeños. Vamos a hacer diferencial de u, pero como u vale 12x quinta, va a ser diferencial de 12x quinta menos, aquí tiene más, pero ya sabemos que vamos a respetar el signo del problema, menos la diferencial de b, ¿sí? Pero b vale 6x cúbica, menos, y aquí es más, entonces respetamos este signo, más la diferencial de w, y en este caso w es 5x cuadrada. Entonces nos quedaría de esta forma: diferencial de 12x quinta menos diferencial de 6x cúbica más la diferencial de 5x cuadrada. Al igual que en el anterior, este y este otro, los 3 ejercicios o los 3 problemitas, tienen esta forma: diferencial de una constante por una función, y nos dice que debemos sacar a la constante y diferenciar a la función. Aquí la constante es 12, la voy a sacar y nada más voy a diferenciar a x quinta. La constante es 6, la saco y diferencio a x cúbica. La constante es 5 y diferencio a x cuadrada, y me quedaría de esta forma, ¿sí? 12 lo saqué y diferencial de x quinta. Menos, saco al 6, perdón, sí, saco al 6, me queda este lado y diferencio a x cúbica. Más, saco al 5 y diferencio a x cuadrada, ¿sí? Ahora, el 12, el menos 6 y el más 5 los vamos a bajar y vamos a diferenciar a x quinta, a x cúbica y a x cuadrada, ¿sí? En los 3 casos va a ser de la forma x a la n. Entonces empezamos, ¿sí? Aquí n vale 5 y la fórmula me dice que debo escribir el n, en este caso 5, por x a la n menos 1. 5 menos 1 nos daría 4, ¿sí? N, que vale 5, por x a la n menos 1 es 4 por dx, menos 6, que multiplica a, y aplico la fórmula acá, ¿sí? N ahora vale 3, la fórmula me dice que debo escribir el valor de n por x a la n menos 1, a la n menos 1, 3 menos 1, 2 por dx, aquí siempre nos dice que va a ser por dx, más el 5 lo bajamos y la diferencial de x cuadrada, aquí n vale 2, sería 2 por x a la n menos 1, pero 2 menos 1 es 1, ya sabemos que existe, pero no lo escribimos, por dx, ¿sí? Y ahí tendríamos nosotros ya casi resuelto. Lo único que nos falta es eliminar los paréntesis, ¿sí? ¿Cómo los eliminamos? Multiplicando, ¿sí? En este caso al 12 por 5x cuarta de x,
al 6 por 3x cuadrada de x y al 5 por 2x de x. Lo hacemos y nos queda de esta forma. 12 por 5x cuarta de x nos da 60x cuarta de x. Menos, porque acá es menos, 6 por 3x cuadrada de x nos da 18x cuadrada de x. Más 5 por 2x de x, 10x de x. Como vemos que dx se repite en los tres términos, entonces vamos a dejar fuera del paréntesis a dx para escribirlo solo una vez, y dentro del paréntesis vamos a copiar todo, ¿sí? lo que nos resta, excluyendo a dx. Y entonces adentro del paréntesis nos va a quedar 60x cuarta menos 18x cuadrada más 10x. Todo esto, todo ese trinomio multiplicado por dx.